El Candil, con Ángel Luis Arija. Quiero que veas el atardecer, cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas se encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel, que tengas el mundo a tus pies y también de montera. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos un mes más, un programa más, a este programa de El Candil, dirigido por un servidor, Ángel Luis Arija, y en el que vamos a tratar en esta ocasión el tema del asombro. Antes, como no, me gusta presentar a Paloma Niño, que la última vez dije que era mi alter ego, pero no es así. Un saludo a todos los oyentes, muy buenas noches, candileros, que ya estáis ahí preparados para vivir un programa nuevo del Candil, pero espero que a pesar de que muchos oyentes pues ya habéis oído muchos programas, hoy vengáis pues con mucha capacidad de asombraros en esta noche. Ya saben que este es un programa que habla sobre valores y en este caso es una de las cosas que queremos plantear, el asombro. Lo catalogamos más como un sentimiento, una emoción, puede llegar a ser un valor en sí mismo, es un valor humano. Ahora hablamos de esto, pero me gustaría empezar con una frase de Chesterton que dice que en cada niño todas las cosas del mundo son hechas de nuevo y el universo se pone de nuevo a prueba. Chesterton ya lo conocemos en varios programas de aquí de la casa, que sale a colación en infinidad de valores también, pero a mí me encanta porque todo cuando se habla del universo es una cosa maravillosa. Entonces quería preguntarle yo a los oyentes, ¿qué es lo que no te ha dejado nunca de asombrar? Uh-huh. Es importante esto, porque a veces nos asombran algunas cosas y luego con el paso del tiempo nos acostumbramos a todo, ¿no? Que solemos decir. Y es muy bonito esto de tener siempre los ojos de niño y que cada cosa cada día se haga de nuevo en nosotros y que no nos dejen las cosas de sorprender. A ti, por ejemplo, Ángel, ¿qué no te deja de sorprender? Ay, me lo has devuelto, que siempre bueno, lo que no sé, te lo respondo al final porque si no te dejaría de asombrar muy rápido. Pero bueno, ya saben, ¿recuerdas, Paloma, el teléfono para que participen nuestros oyentes? Sí, pues esperamos vuestros comentarios. Primero vamos a dar el número de WhatsApp que estaremos atendiendo desde ahora mismo, el 668-594-383. Esperamos vuestros mensajes, puede ser escrito, pero mucho mejor si es una nota de voz, no demasiado larga, y en ese mensaje, esos mensajes los podéis mandar desde ya, en el 668-594-383. Y luego un poquito más tarde abrimos los teléfonos. Vamos, si te parece, con el sumario. Y tenemos con nosotros, no sé si vamos a meter la pata, Paloma, pero no sé si tú que eres una veterana aquí de la casa, ¿ha venido un mago aquí a hacer magia alguna vez a Radio María? A ver, yo me imagino que algún mago habrá pasado por aquí, pero otra cosa es que se haya atrevido a hacer magia a través de las ondas. Y otra es que salga bien. Que seguro que sí, porque hoy nos vamos a asombrar, seguro, de alguna manera. Bueno, pues tenemos al mago Macfer. También tendremos con nosotros al doctor en filosofía Andrés Jiménez. Y por supuesto la participación de todos ustedes, nuestros oyentes, en el 668-594-383 para que nos manden esos mensajes de audio o de texto que nos vas a leer tú, Paloma Niño, que también eres otra parte del sumario importantísimo. Pues sí, estaremos esperando esos mensajes y luego, pues si tenemos un poquito de tiempo al final del programa, también las llamadas de nuestros candileros que ya están ahí preparados y hoy, pues yo creo que más expectantes que nunca, ¿no? Vamos a traer dentro de este valor del asombro un mago, ¿quién mejor, no? Para hacernos asombrar a todos. Y no solo a los niños, porque la magia, gracias a Dios, es una cosa que todavía nos hace sorprendernos y asombrarnos a todos, pequeños, mayores y, bueno, de todo tipo de personas. Esa apertura del momento presente, esa conciencia de cuando
somos realmente conscientes de que estamos en este momento es en lo que se basa, o en lo que yo pienso que se basa el asombro, porque muchas veces estamos ensimismados en nuestro pasado, nos regocijamos o nos valentonamos de lo que ha sido o al revés, o nos entristecemos por la mochila que tenemos en nuestra espalda y bueno, pues estamos ahí siempre pensando en el pasado o al revés, o agobiados con ansiedad porque pensamos en las cosas del futuro. Sí, o tan atareados o tan difuminados en tantas cosas que no podemos prestar atención, y la verdad es que lo hablábamos antes, ¿no? Para que haya asombro también tiene que haber algo de atención. Es una desconexión. O sea, cuando no tenemos asombro, por ir aterrizando un poco el tema, es que nos estamos desconectando del momento presente, que es no sé si es lo peor que nos puede pasar, pero bueno, es algo de lo que estamos hablando hoy, y es verdad que cuando estamos fuera, además nos parece una estupidez el estar conectados en el presente, como no hay tiempo para eso, no. Cuando es lo más importante. Claro. Porque es lo único que tenemos. El regalo, ¿no? El presente. Y si realmente estamos atentos, pues yo creo que nos asombraríamos casi de todo. Me gusta también una frase de Martín Descalzo que dice que hay que vivir siempre como si acabásemos de nacer. Claro, como viven los niños que acaban de nacer o los bebés. Y luego según van creciendo, todo es una sorpresa, todo es algo para asombrarse porque todo es nuevo, ¿no? Vivir siempre como si fuéramos seres recién estrenados, dice Martín Descalzo. Y entonces dice que nos gozaríamos con todo, con el milagro, dice, del sabor de la naranja. O sea, algo que podemos decir, pues si tomo naranja pues de vez en cuando o muchas veces, pues ya no me sorprende, ¿no? Pues si somos esos seres recién estrenados como los bebés, nos asombramos de todo, del sabor de la naranja, la belleza de un paisaje, aunque esté delante de la ventana de tu casa todos los días, ante los ojos pues de tu marido, de tu mujer o de tus hijos, ante cualquier cosita que realmente es asombrosa. Esos son los ejemplos que quiero para hoy que nos cuenten los oyentes en la pregunta que hemos lanzado de qué es lo que no te deja de asombrar, qué es lo que nunca te ha dejado de asombrar a ti, para que nos lo cuenten ellos. Porque cuando estabas diciendo lo del sabor de la naranja, yo recuerdo siempre esos melocotones que te comes, pero los que son insípidos, que dices, qué rabia te da cuando no sabe a nada el melocotón, y cuando te comes el bueno, el de Calanda, ese que ya llega y dices, madre mía. Ahí sí te asombras, sí, ahí sí. Madre mía, qué maravilla. Entonces, me pasa lo que estaba diciendo al principio. Ya estoy ansioso por presentar al invitado. Paloma, ¿a quién tenemos? Pues, que lo he dicho yo en el sumario, ahora te toca decirlo a ti. Vamos a presentarlo. Put them together and what have you got? Bibbidi-bobbidi-boo. Salagadoola, menchikaboola, bibbidi-bobbidi-boo. It'll do magic, believe it or not. Bibbidi-bobbidi-boo. Now salagadoola means a menchikaboola-roo. Bueno, pues ya con esta música aterrizamos un poquito más para presentar a nuestro invitado. Es el profesor Macfer, así es como es su nombre de mago, claro. Pero le llamamos Macfer esta noche y ya está con nosotros. Buenas noches. Pues muy buenas noches, Paloma, muy buenas noches, Ángel. Muchísimas gracias por invitarme a hablar de lo que más me puede gustar, que es el asombro. Me considero un devoto del asombro. Pues hay que decir que Macfer además pertenece a la ONG Ilusionistas Sin Fronteras, además que nos ha confesado off the record que ha hecho también sus pinitos en radio y que participa en algún programa de alguna emisora amiga, que se puede decir, y ahora nos lo contará él. Y me gustaría, pues, dejarme sorprender por él, porque cuando le conocimos fue en la cena solidaria de Te invito a cenar hace ya casi un año, pues me parece que fue el 22 de diciembre del 22 2024. de diciembre del año pasado pudimos desplazarnos hasta allí el equipo de este programa y bueno, pues uno de los testimonios que tuvimos fue de Macfer, que además es un día muy bonito, ¿no? Es un día en el que se invita a cenar a unas 1000 personas que esa Navidad no van a tener la oportunidad de tener una cena pues un poquito mejor, un poquito más espectacular, ¿no? Y se les reúne allí y es toda una fiesta y no faltan los magos, Macfer. Esa fiesta es una cena de Navidad multitudinaria. Como bien dices, además hay regalos para todos ellos, hay espectáculo, hay actuación, y los magos de la chistera, que estamos ahí, de la Escuela de Mágica de Ana Tamariz, que bueno, pues hacen esa ilusión mientras van llegando y ese inicio siempre de fiesta para devolver la alegría y devolver la ilusión, para hacerles sacar el niño que llevamos dentro, que siempre decimos los magos, pero que habéis comentado bien, que es lo que dice Chesterton y Martín Descalzo. Realmente, si vamos a hablar del asombro, hay que hablar de volver a ese niño.
Y hay que decir que en ese momento estábamos Paloma y yo, grabadora en mano, ahí atendiendo a, bueno, estábamos ahí alucinando también, asombrados, ¿no? También de todo lo que se estaba moviendo ahí, porque habíamos oído hablar de eso, pero no lo habíamos visto en primera persona. Y por ahí estaba Macfer, que le pillamos entre otras entrevistas, y nos dijo que se atrevía a hacer magia en la radio, que se podía hacer magia en la radio. Entonces recogimos el guante rápidamente y dijimos, danos tu teléfono porque te vamos a llamar. Sí, nos dijo. Y efectivamente ha cumplido su palabra y aquí le tenemos hoy. No sé lo que nos espera. No sé cómo se hace magia en la radio. Yo sé que desde el principio tiene una baraja de cartas todo el tiempo en sus manos. Tiene ahí algunos apuntes, está barajando todo el tiempo. Estoy un poco inquieto, no sé si asombrado. Hay que decir que una de las principales emociones que despierta el asombro son la sorpresa y la alegría. Pues yo estoy todavía a expensas de esto, porque no sé si voy a estar alegre cuando acabe el programa o va a ser un fracaso, y la sorpresa seguro, pues ya la sorpresa ya la tengo. Pero le está fallando la fe, ¿eh? Macfer, a Ángel le está fallando un poquito la fe. Hay que reconocer. Y no, así no vamos bien, porque entonces no nos va... Bueno, te vas a asombrar más todavía, ¿no? Cuando tengas la sorpresa. Nos vamos a asombrar todos cuando veamos lo que somos capaces de hacer, porque yo también vengo asombrado que me habéis convencido para venir a la radio a hacer magia, y no voy a ser con la baraja, sino que vais a poder hacerlo todos en vuestra casa. ¿Qué me dices? Mira, pues, pero tienen que ir preparando algo en casa, que vayan preparando... Pues sí, vamos a hacer un juego con 3 objetos. Entonces, yo normalmente lo hago con una pecera, ¿vale? Un loro que tengo en casa y unas botas viejas. Si no tenéis nada de eso ahora mismo, pues pueden ser con 3 monedas, pero que sean de diferente tamaño, o puede ser un llavero, una cartera, un bolígrafo, pero 3 objetos que sean diferentes, ¿vale? Bueno. Preparadlos y luego ya... Sí. Les vamos dejando tiempo que lo vayan preparando. Y yo me gustaría preguntarle a Macfer, porque dices que eres un enamorado, ¿no?, del asombro, pero estás en contacto directo con el asombro, porque haces es una afición, ¿no?, tuya, que tienes la magia, que además la pones en funcionamiento también en ámbitos solidarios, pero lo ves día a día a los niños, supongo que adultos, también he visto en algún momento que has actuado ante ancianos, y ves esas caras de asombro, ¿no?, que están delante de ti. Es que, bueno, para empezar, gracias, Paloma, mi ilusionismo es de vocación y de herencia. Entonces, yo he sido niño asombrado por la magia y lo que decía antes, ahora soy un devoto total. Sin asombro no hay magia. El mundo sería más gris, más triste. Entonces, yo he tenido la suerte de vivir ese asombro al ver a los magos que yo veía. Tenía un mago muy cerca en casa, que era mi padre, y de ahí me ha venido la afición. Y ahora es verdad, lo habéis dicho muy bien antes, ese momento de asombro es el momento en que nada más importa que lo que está pasando en ese momento, que es algo que... Bueno, pues es una especie como de chispa que te enciende, sí, para reencontrarte con ese momento presente, que muchas veces no somos conscientes. Los niños sí, porque muchas veces es la primera vez que lo ven o tienen esa capacidad de asombro. Y eso es lo que nosotros intentamos que haya cada vez que hacemos magia. ¿Tú has notado, Macfer, que hay una pérdida, por así decirlo, en la sociedad en general? Porque, bueno, tú al final te rodeas de... haces espectáculos y al final los que te vienen a ver, pues lo puedes cuantificar, pero en cuanto a la calidad del asombro de la gente, ¿tú notas que ha ido a más el asombro o cada vez nos cuesta más asombrarnos, sorprendernos por las cosas? Absolutamente. Yo creo que la gente debería soltar lágrimas cada vez que va a ver el mar, por ejemplo, cada vez que tiene la oportunidad de verlo. O dicen, tú hablabas antes del presente como regalo, el amanecer de cada día o el atardecer. Quizás es bastante poético, bastante metafórico, pero al final son regalos que tenemos todos los días y que no deberían dejar de sorprendernos. Hay un tema que es claro, y es que muchas veces pensamos que el asombro y por tanto la magia es un tema de niños, y yo quiero dejar claro que en absoluto es un tema de niños y que no es nada de ingenuidad. Al contrario, es una cosa súper profunda, y quizás luego tengamos la oportunidad de hablarlo, porque esto estaría dentro de la inteligencia que hablamos hoy en día, de la inteligencia emocional. Pues esta es una inteligencia muy sensible y muy espiritual, porque es realmente conectar con esa sensación de
ala. O sea, ¿no? Mucha gente hoy en día habla del efecto wow en muchas cosas, pues el sentirlo de verdad y por cosas que de verdad asombran. ¿Y por qué crees que a medida que nos vamos haciendo, o sea, lo hablamos antes, Paloma y yo, antes de empezar el programa, no sé si es que nos pasamos un poco de listos ya cuando nos vamos haciendo mayores y nos gusta aparentar que nada nos sorprende porque es cómodo decir, claro, no, pero si eso ya me lo sé, eso ya me lo sé yo, eso ya lo sabía. Entonces nos pasamos un poco de presuntuosos, de egocéntricos, de eso, de pasarnos de listos, ¿no? Y parece como que nos... al revés, que es algo que no deberíamos perder, eso de esa chispa y reírnos otra vez con el mismo chiste. Sin embargo, lo que nos enaltece, por así decirlo, tontamente, es decir, no, pero si esto, ya me lo sabía yo. No, es que yo, fíjate, tú haces esto, pero es que yo, fíjate lo que hago. Es un mecanismo de defensa casi, ¿no? Es decir, esto ya lo he vivido. Ah, sí, ya me lo sé, como dices tú, con el chiste, con la película y con todo eso. La realidad es que no entendemos por qué nos conmueve, es decir, no entendemos ese asombro y tú imagínate una persona que estuviera también asombrándose todo el tiempo con cada persona que ve o con cada cosa que ve, pues también sería algo extraño. Pero sí, efectivamente creo que es un mecanismo de defensa en el cual parece que queremos demostrar algo, pero hay un camino de vuelta. Yo recuerdo ir con mis sobrinos a ver a David Copperfield hace muchos años y es curioso porque ellos eran pequeños y David Copperfield en el escenario se puso a volar. Y yo les decía, pero chicos, que está volando, que es increíble lo que está pasando ahora mismo. Este señor en ese momento era asombroso. Y mis sobrinos pequeños me decían, bueno, claro, tío, es que es el mago. ¿Cómo no va a volar, no? Aplastante. Claro. Y en el fondo, bueno, pues ellos no estaban asombrados por el hecho de que volara. Él tenía que hacer eso, era el mago. Pero por eso te digo, hay un momento de vuelta en el cual yo mismo como adulto digo, mira, la manera en la que lo hace, la manera en la que lo presenta y la manera en la que hace el efecto en el que David Copperfield vuela, pero este señor vuela. Entonces, eso es asombroso. Una de las cosas que nos pasa porque hablas tú de los niños, por cierto, este programa como se graba luego y se emite cuando queramos en podcast a través de nuestra web de radiomaria.es, pues podemos escuchar el podcast, lo pueden escuchar los niños también, aunque sea ahora estamos en directo y son las 11:17, pero luego lo pueden escuchar a las 11 de la mañana un sábado cuando quieran. Quiero decir, es para todos los públicos. A ver si nos vas a hacer un truco un poco... No, la magia es para todos los públicos. Vale. Sí, la magia tiene que ser asombrosa y alegre. Y decía que hay preguntas que nos suelen incomodar de los niños cuando es que niño, qué pesado eres, ¿no? Con estas cosas de estas ocurrencias que tienen. ¿Por qué las hormigas son tan trabajadoras? Y cosas que para ti son evidentes. Y niño, avanza y se quedan viendo un bicho, ¿no? En el suelo. Venga, por favor, que tenemos prisa, ¿no? Y es como lo que hablábamos antes, ¿no? De rápido el momento presente que tenemos que ir a otra cosa. No pierdas el tiempo. Les decimos a los niños en quedarte ensimismado en el presente. No pierdas el tiempo, les decimos. ¿No es acaso eso, el asombro, perder el tiempo o ganarlo? Según se dice, perder el tiempo es como una manera despectiva de decirlo, pero a lo mejor lo estás ganando porque lo estás aprovechando en ese momento. Seguro, en todos los sentidos. En la magia, porque están pensando en maneras de resolver un hilo roto que se va a volver a atar, pero sobre todo en un niño que se queda ensimismado viendo la naturaleza. Ahí hay un científico, eso es la observación, ese es el inicio, o sea, el asombro es el que hace grandes descubrimientos después, es el inicio. Es que te lo iba a decir, porque el asombro al final son experimentos científicos, o sea, el asombro no es solo la magia, el asombro puede estar en cualquier profesión, la magia por supuesto, pero en cualquier profesión, y además estaba pensando en experimentos científicos, que es al final asombrarte por cosas que van sucediendo en ese momento y que puede ser una profesión, y es una profesión bueno, no solo digna, sino de investigación y que lo lleva todo al final. Bueno, vamos a seguir ahora enseguida con Macfer en unos minutos para que nos cuente ese truco de los 3 objetos. Espero que ya lo tengan preparado ustedes en su casa y vamos con el siguiente momento. Hoy vuelvo a encontrar mi corazón que lo tenía
escondido dentro de un cajón, cerca del afecto y del manual de cómo hacerme un hombre. Y lo pasé tan mal mirando alrededor, estando tan perdido, fuera de control, cerca del peligro, sin equilibrio y perdiendo el norte. Y yo me pregunto por qué me quise tan poco, me encerré, dando vueltas y vueltas a algo que yo creé. Y por pensar tengo 1.000.000 de cicatrices, soy un escudo, soy hipersensible. Están escuchando El Candil con Ángel Luis Arija. No me gusta haber estado así de triste, por paranoias yo me hice esas heridas en mi interior. Qué gran liberación me siento hoy al recorrer poquito a poco el corazón, que está más fuerte, sabe que quiere y ya no se esconde. Qué grande es verme hoy, sin lo anterior, sintiéndome tranquilo, siendo lo que soy, inofensivo, sereno, amable y cariñoso. Y yo me pregunto por qué. Bueno, chicos, Macfer, Paloma, que está hoy estamos acompañados, Paloma, en el estudio, así que os nombro a los dos. Vamos a tener ahora a, bueno, pues un experto en, puedo decir, en asombro, pero sobre todo en atención, porque la última vez vino a hablar de la atención, y es el doctor en filosofía Andrés Jiménez. Antes les quiero recordar que pueden participar en el teléfono de los oyentes, Paloma. Sí, el número de WhatsApp, el 668-594-383. Todos los candileros que estáis conectados esta noche con nosotros, pues contadnos, ¿no? ¿Con qué todavía nos dejáis de sorprender? O hacéis para que no se acabe el asombro, ¿no? En vuestra vida, en qué cositas pues nos vais contando mientras hablamos también con Andrés. Pues vamos a hablar con Andrés Jiménez, que es, como hemos dicho, este doctor en filosofía que ya ha participado con nosotros en alguna otra ocasión. Buenas noches, Andrés. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Gracias por participar de nuevo con nosotros. La última vez hablaste de la atención, lo recuerdo hace algo más de un año ya, y hoy es un tema hermano, porque vamos a hablar del asombro, y pues la última vez me gustó mucho cómo expresaste pues este tema, y ahora te quería preguntar si, empezando para centrarnos, si estamos hablando en el asombro de una emoción. ¿Podemos hablar del asombro como una emoción, o incluso podemos subir un escalón ya con la siguiente pregunta, que es que si podemos hablar de él como valor? Pues bueno, pues empecemos por el principio. Evidentemente es una emoción, sí, es un sentimiento de admiración frente a algo que nos supera, que nos saca de la indiferencia, que nos hace reaccionar como quien dice, caramba, atiza, ahí va, ¿no? Es decir, la primera que produce el asombro efectivamente es ese choque, ¿no? Ese sentimiento fuerte que nos produce algo, digámoslo así, admirable, ¿no? Que hace que suscite en nosotros el deseo de saber, de conocerlo mejor, que no nos deja indiferentes, ¿no? Luego, efectivamente, ¿no? En la medida en que es la llave del conocimiento y otras muchas cosas, como por ejemplo el respeto o la humildad o la sensibilidad ante la belleza, pues efectivamente se puede considerar un valor, ¿no? Un valor que es algo que es más valioso, es más importante, es mejor que su contrario. Y evidentemente el asombro es mucho más importante que la indiferencia de sensibilidad, esa especie como de superficialidad que no es capaz de captar la novedad o la belleza de las cosas.
Ya, yo antes estaba también comentando con Paloma antes de entrar en el programa que esta mañana justo venía en el metro y he visto un anuncio de una marca conocida para mascotas y hablaba de las mascotas bueno, venía a decir algo así como, no decía la palabra asombro, pero muchas veces cuando tenemos una mascota lo que nos llama mucho la atención que no se puede decir de asombro, pero esa alegría, ¿no?, que sienten cuando nos acabamos de ir y al minuto volvemos. Obviamente no es un asombro para ellos es una alegría. El asombro pertenece, yo creo, más al índole humano, por lo que has dicho tú, porque es algo, digamos, que te sorprende por lo admirable, es algo... incluso por un sentimiento de admiración, ¿no? Es algo que admiras de forma loable, es algo bueno. Entonces, eso está muy cerca de los valores, del saber, del conocer. El perro, cuando tú vienes de casa, pues bueno, se pone muy contento y menea el rabo, pero no tiene esa capacidad de asombro, sobre todo por la trascendencia, ¿no? Porque detrás del asombro yo creo que existe un querer saber más y una necesidad de asombro que algunos filósofos precisamente dicen que está antes fuera de todo de lo externo contra lo interno, es decir, que viene ya nacido, que nacemos con ello, con esta capacidad. Entonces, ¿cuándo lo perdemos? ¿Qué hay detrás de la pérdida del asombro? ¿Por qué hay quien es capaz de asombrarse y hay quien no? Vale, déjame que añado una cosa que se me ha quedado un poco en el tintero, Sí. que son dos autoridades para mí que nos pueden dar clave. Aristóteles decía que la sabiduría nace precisamente del asombro. Uh-huh. El asombro es el comienzo de la sabiduría, decía Aristóteles. Y luego hay un padre de la Iglesia, San Gregorio de Nisa, que dice una cosa impresionante, dice, solo el estupor conoce, ¿no? Y esto evidentemente pues es algo profundamente humano, ¿no? Antes he dicho que el asombro nos hace humildes, lo he dicho de pasada, ¿no? Porque reconocemos que estamos ante algo que no hemos provocado nosotros, que es superior a nosotros, que no podemos controlar ni manejar a nuestro antojo, y que de alguna manera es superior a nosotros, ¿no? Y luego también el asombro genera algo tan esencial como es el respeto, ¿no? Hacia las personas que son parte principal de este mundo, pero también el mundo mismo lo miramos con una especie de humildad agradecida, con gozo, con un sentido del misterio, con admiración, cuando tenemos una mirada, por decirlo de alguna manera, limpia, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente, ¿no? Esa especie, digamos, de mirada profunda, que es capaz de ver lo que quizás a lo mejor otros de manera superficial o apresurada son incapaces de ver, pues nos lleva a profundizar, ¿no? ¿Qué es lo que nos priva del asombro? Yo diría que la superficialidad, la aceleración, el ruido, las prisas. En mucha gente la capacidad de asombro se estraga, más allá, digamos, de la reacción momentánea, intensa pero insustancial, precisamente porque hay una cascada de estímulos terrible, uh-huh, que imágenes, palabras sin rostro, que son más bien casi, ¿cómo diría yo?, provocaciones, que no esperan contestación ni escucha, sino que generan conductas reactivas, ¿no? No reflexivas. En ese sentido, diría que vivimos en una sociedad que por la invasora presencia de los dispositivos, las pantallas, los medios de comunicación, la profusión de la publicidad, etcétera, pues se multiplican los reclamos que nos excitan más allá de toda medida, que nos dispersan, que nos llevan a quedarnos, digamos así, con la cascarilla de las cosas,
por ejemplo, las noticias, tal y como se nos presentan habitualmente, pues en los medios de comunicación, especialmente pues, la televisión, etcétera, ¿no? Pues, ¿qué es lo que nos aportan? Generalmente noticias más bien sensacionalistas, acompañadas de imágenes muy veloces, de efectos musicales, con tiempos cortos y acelerados, que aportan datos, pero que no nos permiten analizarlos de forma profunda, porque inmediatamente viene otro dato, viene otro choque, digámoslo así, y entonces muchas veces las noticias te llegan de forma seleccionada o sesgada y no nos dejan enfrentarnos directamente con la realidad, ¿no? Sino que más bien hay una reacción emocional que nos mantiene en tensión, que nos deja con un titular, nos deja con una provocación, con un estímulo fuerte, pero nos impide reflexionar, nos impide valorar, nos impide conocer más profundamente. Fíjate, otra cosa que también es muy común es el tema del silencio, ¿no? Nos asusta el silencio. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el silencio nos lleva a pensar, ¿no? Y a lo mejor lo que pensamos no nos gusta, porque lo que vemos en nosotros o lo que vemos a nuestro alrededor, pues a lo mejor no es agradable. Y entonces, digamos, el silencio enseguida pues tiene que ser sustituido por un torrente de palabras, pero que son solo apéndices de imágenes, son pura verbosidad, son mero eslogan, son mera contundencia. Y entonces, ¿qué ocurre con la palabra? Pues que la palabra se deprecia, no se hace banal, pierde seriedad, pierde profundidad, pierde significación. Fíjate, por ejemplo, ahora mismo cómo hemos normalizado la mentira. Cuando, por ejemplo, pues yo qué sé, pienso en la época del Quijote, en tiempos clásicos, se hablaba del hombre de palabra, ¿no? De aquella persona que decía algo, pero lo decía con tal seriedad que se le tenía de alguna manera en cuenta, ¿no? En cierto modo, todo este frenético modo de recibir noticias, impactos, mensajes, estímulos, etcétera, nos privan de pensar, al final nos aturden y nos llevan a estragar la capacidad de asombro, ¿no? Incluso la sensibilidad. Normalizamos casi cualquier cosa. Bueno, has dicho muchas cosas interesantes. Una de ellas que quería apuntar yo, igual que has apuntado tú, es que lo has dicho al principio sin de alguna manera mencionar el autor, porque, por ejemplo, Tomás de Aquino decía que el asombro es el deseo para el conocimiento, que es una de las primeras cosas que has dicho tú en tu intervención. Y me quedo con eso de me quedo con eso de la humildad, que hemos hablado antes con el mago Macfer, que tengo aquí delante de mí en el estudio, y que eso que has hablado de la humildad es un poco lo que estábamos hablando justo antes de tu intervención, nosotros aquí en el estudio, sobre pues bajarnos un poco los humos cuando nos hacen algo y ya nos lo sabemos y nos creemos más listos y no reconocemos que eso nos puede llegar a asombrar o a llegar a sorprender. Pero desde luego, Paloma, una de las cosas que más coinciden cuando hablamos de valores los expertos con todos los que hablamos, filósofos, psicólogos o maestros, pedagogos, cualquier persona nos dice que es enemigo de la instantaneidad, que es más o menos lo que nos ha dicho ahora Andrés. Claro, y la instantaneidad es enemiga prácticamente de todos los valores humanos, porque lo que nos hace es impacto, del que nos hablaba Andrés, hace paliar el resto del valor. Y fíjate que vivimos pues en un mundo, que nos lo decía también Andrés, ¿no? Lleno de prisas, de ruido, y que todo eso al final pues está yendo en contra del asombro, que no nos podemos asombrar, valga la redundancia, de que se está perdiendo esa capacidad de asombro en las sociedades, que cómo no se va a perder, pues como nos decía también Andrés, ¿no? Con esa cascada de estímulos, con todo lo que reciben los niños, con tantas cosas, pero luego muchas veces vacías en las que no hay profundidad y en las que no nos podemos parar a pensar. Por lo que nos estás diciendo, Andrés, para que haya asombro tiene que haber capacidad de pensar, tan fácil como eso, ¿no? De ser capaces de parar
y de estar Fíjate, abiertos capacidad a de pensar. silencio, empezaría por ahí, capacidad de silencio, ¿no? Es decir, capacidad de escucha, aprender a mirar, capacidad para observar, digamos, falta de prisa, efectivamente, para poder apreciar, por ejemplo, la diferencia que hay entre lo real y lo aparente. Porque las apariencias se engañan, me decía mi abuela, y creo que en eso tenía mucha razón, ¿no? Pero cuando funcionamos de esa manera tan precipitada, pues nos quedamos con la apariencia y no la distinguimos de la verdad, ¿no? No nos da tiempo a pensar qué consecuencias se pueden seguir, a lo mejor, pues de una oferta que te hacen, de una decisión que alguien ha tomado. No hay posibilidad de pararse a pensar, ¿no? Que creo que es algo fundamental. Y una cosa muy interesante es que el asombro, decía Chesterton, que es otro de los grandes a citar en este tipo de asuntos, decía, y eso creo que le encantaba además a Borges, ¿no? Decía, todo pasará y solo quedará el asombro, y sobre todo ante las cosas cotidianas, ¿no? Decía Chesterton, no hay cosa más admirable que dar la vuelta, torcer una esquina y encontrarte con algo. ¿Cómo que con algo? Sí, porque el mero hecho de que existan las cosas ya es motivo de admiración y de asombro, ¿no? Porque hay un montón de cosas que existen pero podrían no haber existido. Y quizás a nosotros pues nos parece lo más normal del mundo, como lo que comentaba de David Copperfield, por ejemplo, hombre, es el mago, ¿no? Pues le toca, ¿no? Pero es muy interesante esto porque, fíjate, también el propio Chesterton decía que a mucha gente le parece asombroso que un ciego vea, el milagro de que un ciego vea. Y dice, no, el verdadero milagro es que veamos todos. O sea, el hecho mismo de ver ya es de por sí un milagro asombroso, ¿no? Y sin embargo, la costumbre y, digamos, esa especie como de manera plana de pensar, un poco, pues, no sé, haciéndolo todo gris, ¿no? Pues al final hace que las maravillas que tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? Pues ya no nos produzcan esa admiración, ¿no? Y claro, fíjate las personas a veces, ¿no? Como a veces nos pasamos de puntillas delante de las personas o ellas delante de nosotros y no nos paramos a descubrir pues a lo mejor los valores, la calidad humana de esas personas, etcétera, ¿no? Lo decía antes Macfer, que no es el mago que tenemos aquí en el plató, le vamos a dar la palabra también para que haya algo de diálogo, y decía eso también de admirar o sorprendernos con el atardecer o el amanecer, que viene relacionado con lo que estaba yo diciendo y que nos ha dicho Andrés Jiménez hace un momento sobre la humildad, porque a veces nos pasamos de soberbios y de vanidosos y podemos decir, ¿para qué voy a ver el atardecer si ya sé que va a atardecer? Sí, bueno, ya sé más o menos que es un naranja. Bueno, ya sé que en otoño salen las hojas más o menos amarillas, ¿no? Ya me lo sé esto. Y perdemos esa capacidad. Acostumbrarse a lo que conocemos es apagarse un poco. Es falta ese candil que aquí nos dais vosotros. O sea, está muy bien no entender por qué nos conmueve o por qué nos sorprende. Y creo que esa es parte de la magia. Y cuando digo la magia, no digo a la magia que hacemos los magos, sino a la magia de la vida y de la mente. Lo estaba diciendo Andrés perfectamente. La capacidad de sorprenderse, que no la perdamos. Nos hacemos mayores, pero el niño sigue ahí dentro. Andrés, por último, quiero acabar preguntándote, porque ya, como siempre, ya se nos va el vino en catas, pero además ya son las 11:39 de la noche, estamos en directo. Cuando perdemos el asombro, perdemos una parte de la alegría, porque al final una de las definiciones del asombro pues es sentir esa emoción de alegría. ¿Perdemos esa parte de la alegría que luego es mucho más difícil recuperar, o con humildad la podemos, digamos, por decirlo de otra manera, cómo podemos entrenar el asombro para no perderlo? Pues mira, claro. Hay otro aspecto que quiero mencionar y que nos lleva un poco a la respuesta a lo que planteas, me parece a mí, y es que una persona por ejemplo, que no tiene capacidad de asombro, que se le ha estragado, que se ha acostumbrado, como decíais, es una persona que, por ejemplo, está insensible ante la belleza. Una de las grandes cosas justamente es que la belleza llega
nosotros precisamente a través del asombro, ¿no? Cuando una persona ha perdido el asombro, muchas veces es incapaz de captar la belleza. Y poco aquí ya lanzo una tesis filosófica, así como estamos entre amigos, casi como si estuviéramos viendo Pacharán, y me lanzo, ¿no? Fíjate, ¿por qué mucha gente en el arte contemporáneo se encuentra con que hay una especie de culto a lo feo y que el arte mismo ya no tiene como vocación en muchos casos el mostrar, manifestar la belleza, ¿no? Sino más bien provocar lo que llamaban los dadaístas épater le bourgeois, ¿no? Escandalizar al burgués, ¿no? Vamos a sacar a la gente, digamos, de su comodidad y vamos a provocar, ¿no? Y entonces simplemente el arte contemporáneo pues se reduce a soltar algo, digamos, una emoción o un sentimiento del artista, pero sin capacidad, digamos, de aportar belleza, ¿no? Y muchas veces con esta especie de pérdida tan grande, pues nuestro espíritu se empobrece, ¿no? Porque la belleza alimenta nuestro espíritu. Y cuando se pierde esa capacidad de asombro, de admiración, somos, digamos, estamos en riesgo de la inanición espiritual, ¿no? En el fondo, lo que buscamos en las cosas cuando queremos conocerlas es captar la belleza que en ellas se esconde, ¿no? Eso que en el Principito se dice, lo esencial es invisible a los ojos y solo se ve bien con el corazón, ¿no? Esa es la dimensión que cuando se ha perdido esa capacidad de captar digamos, la belleza de lo cotidiano, de las cosas que están a nuestro alrededor, pues al final uno se empobrece terriblemente, ¿no? Y entonces las cosas ya no desprenden ese esplendor que decían los clásicos que era la belleza, ¿no? La belleza, el esplendor de lo real. Pero no, ya las cosas no resplandecen y todo es de alguna manera gris y empobrecedor, ¿no? Y entonces, pues, es tremendo. Pero es muy importante porque la sensibilidad, la capacidad de asombro es educable. Se puede orientar, se puede incrementar, se educa a través de experiencias estéticas, del encuentro con cosas, casi siempre porque alguien acierta a despertar en uno, pues la capacidad de percibir lo bello y dice, pero mira, no lo ves, y te enseña un matiz que a lo mejor te había pasado desapercibido, nos enseña a gustar, a saborear, a disfrutar, a emocionarnos con algo hermoso, ¿no? Y es que hay otra cosa muy importante, y es que el gusto y la sensibilidad se pueden corromper, se pueden desviar, se pueden envilecer, ¿no? Y nos envilecen. Por eso es tan importante educar en el asombro, ¿no? Llevar de la mano a otros y enseñarles en silencio simplemente qué hermoso es ese atardecer, ¿no? Como decíais vosotros. Sí. Pues muchísimas gracias, Andrés Jiménez. Un placer haber conversado contigo esta noche. Y para los que se queden con más ganas de seguir escuchándote, pues recordar que estás aquí también en Radio María, en el programa Ojos para Ver, y que, bueno, pues ahí se tratan también muchos otros temas para contemplar esta belleza y para aprender a mirar, que es también un poco aprender a sorprenderse, y en este caso, pues es lo que estamos hablando nosotros, esa capacidad de asombro. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Andrés. Buenas noches. De mil amores. Un abrazo a vosotros, encantado. Un abrazo. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Ojalá que llueva café.
Tengo que decir, Ángel, que hoy me están sorprendiendo y asombrando los oyentes porque yo creo que están tan expectantes escuchando a nuestros invitados que no nos ha dicho nadie, no nos han mandado ningún mensajito contándonos con qué se asombran en el día a día, ¿no? Pues igual lo mando yo, pero prefiero estar aquí atento porque ya que lo tengo de frente a Macfer para que me muestre eso. ¿Yo también puedo hacer lo de los 3 objetos? Bueno, por favor. Yo ya los tengo, espero yo ya que lo los tengáis tengo. todos a mano. Espera, que lo saco. Cuando queráis, coged la botella. ¿La botella también? Sí, Venga. claro. Yo tengo una bien botella, tapada. un teléfono y un boli. A ver si me sirve. Ah, pues entonces tienes lo mismo que yo. Yo he cogido 3 monedas porque es lo que dije a los oyentes que podían utilizar, pero tengo una moneda de 1 céntimo, una de 2 euros y una de 20 céntimos, pero bueno. Esto es un juego en el que, bueno, empezamos, ¿no? ¿Me Sí, lanzo? por supuesto. Sí, allá por vamos. supuesto. Bienvenidos al maravilloso, inabarcable mundo mágico. Hoy no hay escenario, pero es mucho más asombroso porque ni focos, ni humo, ni el telón. Estamos ante las ondas, estamos ante la radio y vamos a hacer un juego aquí para Paloma, para Ángel, para todos vosotros en Radio María. Qué emoción. Y ahí empezamos. Decíamos 3 objetos, ¿vale? O 3 monedas, pero que sean de distinto valor o que sean de diferente tamaño. Eso es lo importante, ¿vale? Ujú. ¿Los tenéis? ¿Los tenéis puestos delante de vosotros? Sí. Sí. Fijaos que os habéis puesto en un orden que vosotros es el que habéis querido. Yo veo que Ángel tiene aquí la botella, el móvil y luego el bolígrafo. No voy a preguntar por qué. Vale. Solamente quiero que lo cambiéis, porque ese orden quizá, por lo que hemos estado diciendo, pues puede estar preestablecido. Entonces cambiar ese orden, cambiar algún extremo, poner una cosa un lado en otro y otro en otro, Venga, eso va. sí, siempre alineados delante de vosotros. Venga. ¿Y por qué lo has cambiado así? Eso era justamente cuando te decía que yo lo cambiara. Bueno, es igual. Lo sentí importante es que condicionadísimo. no hace falta que lo tengáis en ningún orden, solamente 3 objetos, ¿vale? Y los tenéis delante en el orden que vosotros habéis querido. Muy bien. Y ahora vamos a hacer una mezcla. Yo estaba mezclando cartas, pero claro, no queríamos hacer un juego con cartas, queríamos que os pasara la magia en vuestra casa. Y esto sería lo asombroso de hoy. Cambiad el objeto más grande con el más pequeño. Estén donde estén, buscadlos y los cambiáis de sitio. Venga. Si Vale. tú acuérdate cuál has cogido, cuál es el grande para Sí. ti, igual es el pequeño. Si Yo has he- cogido el grande la botella Estoy y un el poco pequeño el disléxico, bolígrafo. estoy muy nervioso. Sí, son- Yo he cambiado Yo la voy a botella coger por el boli. el grande con el pequeño también. Venga, Venga. va, perfecto. Ahora, vamos a cambiar el que es mediano con cualquiera de los otros 2. Y aquí hay libertad. O sea, que podéis Venga. cambiar el mediano por el orden, Pues el venga. que queráis, ¿vale? Venga, pues, Muy Y bien, eso. lo tengo. Lo tenéis, perfecto. Venga. Pues ahora, de nuevo, el objeto más grande, pero ahora lo cambiamos por el objeto que esté a su derecha. Y cuidado, que si no hay ninguna a su derecha lo dejamos tal cual, ¿vale? Ah, pues esto- Yo el vale. mío lo tengo a la derecha, con lo cual no tengo que cambiar, pero si vosotros lo tenéis, lo dejamos. vale, perfecto. Ahora vais a coger el objeto más pequeño y cambiarlo por el que esté a su izquierda, ¿vale? Y si no Vale. hay nada a la izquierda, pues igual no hacéis nada y lo dejáis tal cual, porque así es la Lo voy a mezcla. cambiar, venga. Muy bien. Bueno, pues ahora, eso sí, el objeto mediano lo tenéis que cambiar por el que esté a su derecha, ¿vale? Y eso Mediano, toca vale. mover. Venga. Bueno, vaya lío. Ya hemos movido muchísimo los objetos, por lo menos por lo menos una vez hemos movido alguno de ellos, ¿vale? Sí, sí, Pero seguro. para dar el último giro, ahora vamos a cambiar los extremos. El que esté más a la izquierda lo ponemos a la derecha y el que esté a la izquierda lo ponemos a la derecha, ¿vale? Venga, derecha, izquierda, Y- izquierda, eso derecha. es. Muy bien. ¿Lo tenéis? Pues sí. No lo sé. Sería asombroso. Pero no, vamos a hacer un poco más difícil todavía. Si se puede, el objeto mediano lo cambiamos por el que esté a su izquierda. Y si no, lo dejamos tal cual. ¿Cómo era? mediano, El objeto mediano El objeto mediano por el que esté a por su el que esté a izquierda. su izquierda. Y si Sí. no hay nada, pues ahí Y se si no queda. hay nada, Vale. pues tal cual. ¿Vale? Ujú. El Maffer, mediano. como me preguntes cómo estaban al principio, me parece que no... Tenía que haber hecho una foto. Ahora no tenéis que dejar que me concentre. Vale. Y esto sería lo asombroso, porque cada uno de vosotros ha empezado con los objetos en un orden diferente. Habéis mezclado, habéis cambiado, habéis intercambiado, sin que yo viera nada más que a Ángel, a Paloma y sobre todo sin que vosotros me vierais a mí. Pero es que eso es lo asombroso, que la magia está en las ondas, está en el aire. Entonces, si ahora cogéis el objeto que está más a vuestra derecha, ¿vale? Este os lo guardáis en el bolsillo Venga. y ese os lo guardáis. Este va a ser para vosotros, ¿vale? Vale, bien. Sí, el objeto que está a la izquierda, pensáis en la persona que tengáis más cerca de vuestro corazón, o ya sea en casa, en la oficina, en el parque, donde sea, y se lo guardáis para dárselo. Es un regalo simbólico, una muestra de atención, una chispita que hemos estado comentando de esa magia compartida, ¿vale? Ujú. Se lo guardamos. Y mirad el objeto que ha quedado en el centro. Ese no se ha ido al bolsillo, no te lo has guardado, tampoco se lo has dado a nadie. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué?
porque es que ese objeto que ha quedado en el medio es el más grande. ¿Sí o no? Sí. ¿Te ha quedado el más grande? Me ha quedado ¿A ti el más también? grande, el más Sí, grande. la moneda más grande. Ese es el que vais a donar esta semana. Donar no significa darlo físicamente. A veces basta con pensar que alguien lo necesite más que vosotros. Es un gesto, una llamada, un rato compartido, las ganas de asombrar a otra persona, porque esa moneda grande, ese objeto grande, es lo que representa la magia y la generosidad que habéis tenido hoy al traerme a vuestro programa. Bueno. Así que ese es vuestro regalo de hoy y Bueno. asombroso porque ha salido. Ha salido. Me he quedado atónito, sobre todo Yo no porque- sé, yo tenía la botella como lo más grande y es lo que me ha quedado. Sí, a mí también, ¿Y tú también tenías la botella? pero porque te estabas fijando en mí. No, Yo te no, he es que visto hemos de- cogido los mismos objetos. Botella, Eso teléfono también. y boli. ¿Eso significa algo también, Maffer? Bueno, hay conexiones y hay... Eso sí que es magia. Eso sí que es La magia no sí. siempre es sacar un conejo de una chistera, a veces es sacar una sonrisa directamente y esto es lo que habéis hecho. O sea que... Bueno, pero importante lo que nos has dicho, que ahora hay que compartir esas chispitas de magia, ¿no? Y de asombro con los demás. por también. favor, por favor. Mira, una de las cosas que quería decir es que el asombro es una realidad que dice la ciencia que es intangible, que la ciencia no puede identificar ni medir. Esto es una cosa parecida a lo del amor, ¿no? Que lo decimos tantas veces y que la ciencia, pues sí, hacen estudios de neurociencia y tal, y en el asombro pasa algo parecido. ¿Cómo mides el asombro de la gente? Bueno, sí, si el niño abre más la boca o menos. Entonces yo me quedo cariacontecido con esto que hemos hablado de los niños, porque es verdad que se lo hemos preguntado a Andrés, pero lo peor que te puede pasar, Maffer, no es que dejes sin asombrar a un niño, porque si dejas a un adulto y dices, bueno, es un poco, ya está un poco resabiado y tal, pero cuando un niño se queda impasible, no es cuando se te queda ahí como peor cuerpo de mago y decir, cago en la leche, me falta este reto a mí para que este niño... Es justo la palabra que dices, el reto, y además es muy divertido porque para la magia hay una edad que son los 5 o 6 años. A partir de ahí es cuando se empiezan a sorprender con la magia y es cuando empiezan a tener esa capacidad de asombro, ese inicio de pensar que comentaba Andrés. En la magia 5 o 6 años. Antes de eso pueden ver a un mago haciendo cosas maravillosas, pero no va a tener esa capacidad del asombro. Y entonces el reto es cogerles en esa edad, que hasta a partir de esa edad es maravillosa, y luego con la adolescencia, que es cuando decías tú, que puede que hayan perdido el asombro o puede que sea ese mecanismo en el cual dicen, oye, no, esto yo ya me lo sé, a mí no me va a engañar el mago o yo no soy tan tonto, cuando en el fondo la magia está para disfrutarla, no es un reto, evidentemente es una narrativa en el cual hay un momento en el cual se rompe el desarrollo narrativo y se vuelve a construir de una manera un poco incomprensible, ¿no? Es este arte que también contaba Andrés y esto es lo que hace lo que lo hace mágico, pero es para disfrutar, no es para buscar el secreto, simplemente es asombrarse. Una cosa que quería decir, que de las que decía yo que se ha quedado en el tintero. Paloma, te voy a dar paso porque es que si no nos va a coger el tiempo. Sí, simplemente que tenemos aquí un mensajito de una Venga. oyente, vamos a escucharlo. Buenas noches, pareja. Pareja, aquí estoy sorprendida con lo que va a hacer el mago. A ver lo que hace. Buenas noches, un besito, me está encantando el programa. Va aquí la cordobesa. Bueno, Paqui, buenas noches. Pues nada, ya lo has visto. La verdad es que yo no sé cómo hemos movido tantas veces los objetos y al final los teníamos colocados. O sea, me sorprendo por el mago y por nosotros que lo hemos hecho como él nos estaba diciendo. Un saludo después de cariñoso todo a el lío. Córdoba. Un saludo cariñoso y no me deja de sorprender cada vez que... De hecho, me sorprende si Paqui no nos manda un... Ya estaba preocupado yo, si Paqui no nos mandaba un mensajillo. Y eso que estaba diciendo, que es que yo creo que se ha quedado una de las cosas que le quería decir a Andrés, que era en relación a lo que nos estaba diciendo, y es que los griegos ya decían que el principio de la filosofía era el asombro, y la primera manifestación de esto, del asombro que movía al ser humano, era el deseo para el conocimiento, que es lo que hablamos al principio y lo que decía Santo Tomás de Aquino, ¿no? Pues miles de años después, una de las más reconocidas pedagogas de todos los tiempos, Montessori, María Montessori, que es la que hace todos, bueno, ya los conocemos, ¿no? Estos cachivaches, como me gusta llamarlos a mí, de los niños para el aprendizaje, hace hincapié en la importancia del asombro en el aprendizaje del niño. Y en estos últimos años, la neurociencia confirmó a Montessori cuestionando muchos de los paradigmas educativos mecanicistas, porque
eso de que le comentaba yo antes a Andrés era de que había esto de los mecanicistas no nos da tiempo a explicarlo, pero hablan sobre que se puede manipular lo suficiente, pero realmente la neurociencia cada vez está demostrando que lo tenemos de forma trascendental, de forma interior innata y que nacemos con ello. Entonces eso es lo más bonito que ahora hay que pelear por no perderlo. Eso es. Porque yo creo que no hay nada, podemos decir, ¿en qué consiste la riqueza? Pues me parece que es ser una persona muy rica, el mantener esa capacidad de sorprenderte por las cosas simples. Y voy a decir una cosa, no hemos respondido a la pregunta. ¿Por qué os seguís sorprendiendo vosotros? Ostras, yo me voy a hackear hoy en día. Maffer, te toca. Yo reconozco que me sorprendo cada día y además me lo dicen en casa, de poner la tele con cosas buenas y bueno, cada día, no sé, es que son miles de cosas. Es una manera... Yo mantengo la capacidad del asombro porque para mí es inspiración y motivación. Y yo creo que es una manera de ser un poco más feliz, un poco más alegre, porque al final cada cosa que te vas encontrando, pues te va generando una gran alegría. Yo podría decir 1000 cosas pequeñas del día a día, pero voy a decir una cosa que siempre me asombra y espero que siempre me asombre porque es que nos tiene que sorprender a todos, que es la vida, cada vida nueva, ¿no? Cuando hay una mujer que está embarazada y que al día siguiente ha dado a luz. Y es que ese bebé que ya está en sus brazos y que todo el mundo pues reconoce como un bebé precioso y que ha nacido, pues hace nada más que unas horas que estaba dentro de ella, en su vientre, y cómo es así la vida, ¿no? Cómo se ha ido generando dentro de ella y cómo finalmente pues está aquí cuando todavía no lo veíamos, ¿no? Yo eso que siento cada vez que nace un bebé, espero que no se me quite nunca, porque creo que es una cosa fácil de sorprendernos a todos, pero bueno, es una cosa que quería decir que sí que me asombra. Esa es la magia más real, la más verdadera. La más auténtica, es verdad. Y nos pueden mandar esas cosas que les sorprende a todos ustedes a elcandil@radiomaria.es, que no me has dado el correo desde hoy, y me voy un poquito así por la tangente para no mojarme, pero me gustaría dejar lanzada una pregunta también para que nos contesten a ese email, si es como esto que dice nuestro amigo José María Contreras acerca de que a veces en el matrimonio o en la pareja hay que hacer un poco de comedia, entre comillas, para que digamos fluya ese matrimonio, y que a veces hay que decir, aunque no te apetezca en ese momento lo guapa que está tu esposa o lo bueno que es tu marido, y no sé si en el asombro pasa algo parecido también. Entonces lanzo la pregunta, ya sé que nos vamos, Paloma, ya son las y 58, las 23:58, pero dejo ahí lanzada la pregunta. No sé, Maffer, si hay que hacer algo de comedia para asombrarse y de vez en cuando abrir la boca aunque no te sorprenda tanto. Siempre. Para contagiarnos, aunque sea. Sí, siempre. Mirar, como decía también Andrés, ¿no? Silencio y observar, ¿no? Y ahí yo creo que nos sorprenderemos. Total. Y si me dejáis que dé un consejo antes de irnos, para mí, si os ha gustado la magia, haceros aprendices, pero aunque no os haya gustado, o en la vida en general, volveos aprendices del asombro. Hay que buscarlo, como decíais, en esa vuelta de la esquina que hay de Chesterton, en los niños, por supuesto, en los atardeceres que decíamos al principio, y en la cara de alguien que no esperas, o en una canción, o ahora mismo. Buscad el asombro. Gracias, Maffer, por estar esta noche en el Candil con nosotros, que ya hemos dicho, perteneces también a la ONG Ilusionistas Sin Fronteras, de la escuela de Ana Tamariz, que pueden seguirle también, y gracias a ti, Paloma Niño, por estar esta noche y pues por no dejar de sorprenderte. Gracias, Ángel Luis Arija, a todos los oyentes candileros, Maffer, y también a Andrés Jiménez, que ha estado con nosotros, y también nos asombramos de que estén ahí nuestros oyentes cada noche, así que muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Voy, me mareo, andaba así y así me iba baladí a la deriva en un jardín de abajo arriba hasta que la vi. Quiero que nos volvamos a ver, déjame ver cómo me ven tus ojos, quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Así concluye El Candil, con Ángel Luis Arija. Déjame ver cómo me ven tus ojos, quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Quiero que nos volvamos a ver.